Bueno, y ahora retomamos el contacto con Gustavo Valenza, que está en el Congreso con los superpoderes. Gustavo, adelante. Con el diputado Carlos Raimundi, que nos está explicando la posición de estos 4 bloques sobre lo que puede llegar a tratarse este próximo miércoles. Bueno, en síntesis, primero, una posición muy clara, la que hemos sostenido siempre, que no es satélite ni de las prioridades del gobierno, ni de las prioridades de la sociedad rural y sus partidos satélites, y que se basa en que las facultades delegadas son una cuestión de excepción, no pueden ser la regla, por lo tanto hay que cortarlas, hay que establecer un plazo breve para saber qué cosas se pueden delegar y qué cosas no, tienen que ser por razones estrictamente de emergencia, muy puntuales, no se puede delegar en bloque, y por último sí decirles que para nosotros las retenciones son una herramienta legítima de política económica del Poder Ejecutivo y el Congreso debería permitirle al Poder Ejecutivo que las aplique. Pero este es uno de los puntos polémicos que tiene por ahí la posición que han tomado estos 4 bloques. Ustedes dicen que, por ejemplo, el tema de retenciones sería una facultad exclusivamente del gobierno. Ahora, ¿el gobierno no revisaría de ninguna manera esto? No, como toda facultad que le delega al Parlamento tiene que tener un control muy estricto del Parlamento, y es el Parlamento el que debe fijar los parámetros porque la Constitución así lo dice. Lo que yo quiero decir, primero, es una cuestión polémica para la sociedad rural. Para nosotros no es polémico esto, pero voy a tratar de explicarlo. Los precios internacionales en los mercados varían semana a semana, mes a mes. En el año 2008 tuvimos el precio del barril de petróleo a $147 y después bajó a 40 y pico de dólares, en pocas semanas. Y así pasa con los cultivos, pasa con los mercados a futuro. El tipo de cambio, la cotización del dólar también varía. Es decir, digo, diputado, por ejemplo, el planteamiento de las retenciones en un tope o variables hacia arriba, ¿hay algún tipo de consideración, al menos por parte del Congreso, ya que el Ejecutivo no las tiene con respecto a los pequeños y medianos productores? ¿Hay algún planteamiento con respecto a esto? No, que nosotros podemos perfectamente conversar y distinguir la retención al trigo, por ejemplo, que es un cultivo que ha sido muy maltratado por la sequía, por la época en que se debía cosechar, y que disminuyó mucho el área sembrada y demás. No hay ningún problema, lo podemos conversar. La soja, que ha aumentado su precio internacional, que tiene un dólar que está un 25% más competitivo de lo que estaba hace 6 meses, que los insumos en dólares de los productores han bajado, no hay por qué bajarle el valor a la retención de la soja. Más allá de que sea un pequeño productor. No, bueno, por eso, salvo la excepción de una pequeñísima franja, pero pequeñísima, que pueden ser 300 toneladas, 650 toneladas, más de eso no. Ahora, entonces en estos temas, por ejemplo, no estaba muy equivocada la presidenta cuando decía que podía tener de aliado a estos bloques. No, es que acá no se trata de una cuestión de aliados. Vamos a aclarar esto, porque hay quienes dicen, y bueno, quedan pegados con el gobierno. Miren, uno tiene que dar explicaciones cuando cambia de opinión, pero cuando sigue eso, ¿por qué? Porque uno dice, ¿por qué habrás cambiado? ¿Qué te habrán ofrecido para cambiar? Pero la verdad, cuando uno dice lo mismo que dijo toda la vida, lo mismo que sostuvimos con la 125, lo mismo que dijimos toda la vida, el Estado para mí no es un depredador, como dice Biolcati, para mí el Estado es un agente de redistribución social, bien administrado, es un instrumento muy fuerte de política económica. Pero además, ¿qué temor tengo yo de ser confundido con un satélite del gobierno? Si en tarifas, por ejemplo, estamos absolutamente enfrentados, en tarifas, en el tema INDEC, por ejemplo, estamos enfrentados en las posiciones con el gobierno. Si mañana se tratara en este Congreso un proyecto de boleta única, que no resuelve el problema electoral, pero mejora muchísimo, que es un proyecto que tuvo iniciativa la oposición, yo lo voy a apoyar. Así que no hay ningún temor, ninguna sospecha, ninguna cosa rara, nada. Nosotros pensamos que el Estado, y a través del gobierno, es quien legítimamente tiene que poner derechos. Te voy a poner un ejemplo. Derecho, en lugar de mirarlo desde el derecho a la exportación, que sería la retención a la soja, miremoslo desde el derecho de importación. Avalancha de productos que vienen de China subsidiados por mano de obra esclava y que por lo tanto lesionan la industria nacional.
¿qué pasa? ¿Habría alguno de estos sectores que no le estaría pidiendo al Estado que le ponga un derecho de importación de 100%? Y ahí no sería confiscatorio, no sería anticonstitucional ni nada. ¿Por qué? Porque defiende a esos sectores. Por lo tanto, el Estado tiene todo el derecho de poner aranceles a la exportación y a la importación como herramienta de política económica. Raimundi, es muy probable que esto se trate pasado mañana, el próximo miércoles, en una sesión especial. Si esto se tratara, ¿ustedes prorrogarían o votarían una prórroga por 6 meses de lo que ya está? Nosotros, el oficialismo ha presentado un proyecto que para nosotros es inaceptable, porque dice que hay que prorrogar en bloque y prorrogar por 1 año. Para nosotros es un exceso, es sostener esta cuestión de que se prorroga indefinidamente, eso no está bien para nosotros, por lo tanto le hemos puesto límites a los contenidos que se pueden delegar, una comisión técnica de mucho control, un plazo más breve. Si el oficialismo no toma alguna de estas propuestas y después pierde la votación, que no se queje, digamos, porque la verdad le estamos planteando mejora a su proyecto para poder acompañar este proceso, para poder sostener la gobernabilidad y demás. Pero obviamente el oficialismo tiene que dar señales de que no se encierra en su posición. Raimundo, una última pregunta. ¿Se le complica al gobierno después del 10 de diciembre? ¿Tiene que hacer algo muy fuerte ahora para que después del 10 de diciembre pueda seguir gobernando con tranquilidad? ¿O ya hay algún tipo de diálogo, algún tipo de acercamiento entre la oposición y el oficialismo en cuanto al Congreso? Bueno, no lo sé. Yo veo una parte de la oposición que es recalcitrante, digamos, y que es una oposición que nada de lo que haga el gobierno le va a venir bien. Es una oposición destructiva. Si esa oposición gana terreno en el Parlamento a partir del 10 de diciembre, indudablemente la situación no va a ser la mejor para el gobierno. Pero el gobierno ya está complicado, digamos. Un gobierno que pone todo, como decimos en la jerga vulgar, digamos, toda la carne al asador, poniendo al gobernador de candidato, a un expresidente de candidato, y sale segundo en la provincia de Buenos Aires, es el gobierno el que se complica. Y un oficialismo que hace 1 año y medio tenía un 70% de popularidad y hoy tiene nada más que 10 puntos electorales en Capital Federal, en Santa Fe y en Córdoba, está complicado desde el punto de vista de que ha perdido mucha legitimidad social. Después, a raíz de eso, tiene menos diputados. Pero de eso no hay que lamentarse, de eso hay que ocuparse antes para escuchar reclamos de la sociedad que no fueron escuchados y que pensó que con la soberbia con la que venían alcanzaba, y no alcanza. Muchas gracias, diputado Raimundi. Y bueno, la toma de posiciones respecto de un tema que va a ser polémico, que va a ser fuerte, que va a ser tratado seguramente durante esta semana, va a ser una sesión especial muy probablemente este próximo miércoles, para que la semana próxima sea tratado en el Senado y sea justamente antes del 24 de agosto cuando vencen estas facultades delegadas. Gracias, Gustavo. Un ratito volvemos con más de lo que esté sucediendo. No es un tema lejano, es un tema muy importante para cada uno de nosotros, porque de esto dependerá la gobernabilidad que tenga o no el gobierno nacional, que está pensando en algo que puede jugarle en contra. Esto es anticipo de Canal 26 en un plebiscito, preguntándole algo que le vamos a anticipar en los próximos días, pero es la idea que tiene un sector del oficialismo en la Argentina sobre la gobernabilidad de los próximos 2 años, y este tema es central para ellos. Dijo